Dr. Gerardo García, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital Español de México, enfocado en la prevención, cuidado y tratamiento de la salud femenina. Citas en Star Médica Tlalnepantla y al teléfono 55 32 74 92 72. Manos profesionales atendiendo. A Río Revuelto, ética en las ventas, por favor. Da una vuelta por internet y te sorprenderá lo que la gente está vendiendo, pero te querrás matar cuando te des cuenta lo que la gente está comprando. ¿Neta? Abramos la conversación este lunes 7 de septiembre a las 7 de la noche. En confianza, con ECBE. Recuerda, en Papelería Tapia encuentras desinfectante y sanitizante de superficies con certificación EPA y cubrebocas lavable triple capa con una intermedia de SMS grado quirúrgico. En Postural seguimos creciendo y cuidando tu salud. Nos ubicamos en Multiplaza Fiesta Izcalli, local A5, junto al banco HSBC, en Cuautitlán Izcalli, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Escuchas una fusión de ritmos como cumbia, ska y hasta un poco de rock and roll. Y entonces llega el clímax del concierto, con el público aplaudiendo y entregado al 100. ¿Listos para la conversación? Él es Manuel Loco Corona, vocalista de La Tremenda Corte, y estará con nosotros en Músicos Chingones este martes 8 de septiembre, 7 de la noche. En confianza, con ECBE. Listo, ya estamos al aire. Ani Veloz, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Estamos en Confianza con ECBE, en una sección más de especialistas ECBE, ¿cierto, Ani? Así es, híjole, hoy es jueves, ¿no? Jueves 3 de septiembre del 2020 y bueno, con tanta noticia, con tanta cosa nueva y bien lo decía ahorita fuera de cámara, la reactivación económica se ve como todo un reto, ya lo decía nuestro experto, nuestro especialista que tenemos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a ver de qué va todo este asunto de la reactivación económica. Efectivamente, porque han estado pasando muchas cosas y bueno, después del 1 de septiembre que, bueno, fue como una mañanera más, ¿no? Pero bueno, ahí les encargo, ¿no? Parecía igual, lo mismo, nada más que más barato o más bonito, no tengo la menor idea, pero ahorita vamos a platicar algo muy importante para nosotros, en general la sociedad, que es la reactivación económica. En algunos casos, pues no se ha detenido porque mucha gente tiene que seguir a trabajar y en otros casos, pues estamos encerrados y queremos medio salir, no te dejan y entonces las nuevas reglas para poder operar, restaurantes, cines, etcétera. Entonces vamos a estar viendo algunos detalles en cuanto a cifras que son importantes que las tengamos muy presentes, porque es lo que está pasando. Nos comentaba nuestro especialista el día de hoy que pues son cifras del día ayer, o sea, son fresquecitas. Bueno, Ani Veloz, el día de hoy, ¿con quién estamos, Ani Veloz? Pues el día de hoy estamos con el maestro Mauricio García, ya lo habíamos tenido. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos una vez más. Él es, para quien lo ve por primera vez, tiene una licenciatura en Administración Hotelera y además tiene maestría en Proyectos de Desarrollo y maestría en Gestión Pública Aplicada con enfoque en Prospectiva Estratégica para el Desarrollo Regional. O sea,
que es algo de este asunto de la economía, pues sí le sabe, sí, como que sí le macha, y entonces nos va a decir exactamente, bueno, desde su punto de vista y desde su trinchera, qué onda con la reactivación económica. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, gracias, Ani. Es un gusto saludarte. Igualmente, Luis, un gusto saludarte. La verdad es que, bueno, les agradezco muchísimo la invitación que me hacen nuevamente y sobre todo, bueno, pues como bien lo comentan, en un momento tan coyuntural, ¿no? De hecho, vamos, algo así estaré comentando porque en este momento estamos en las decisiones a nivel macro, ¿no? Es decir, el país en su conjunto y cada quien en su trinchera de si regreso o no regreso, qué va a suceder, y creo que pues es un momento muy importante. Sí. De hecho, efectivamente es un momento muy importante porque, bueno, la economía parece ser que no está jalando, pero que no hay planes, o sí hay planes. Pero ahorita vamos a ver unas cifras que ya nos compartió el maestro Mauricio García, que la verdad es que personalmente, pues sí me espanta, no sé. O sea, hay que seguirle chingando, no hay de otra, señoras y señores, pero esto sí está complicado, Ani, ¿cómo ves? Pues la verdad es que sí, yo también, mira, la verdad es que yo no me quise meter mucho en la presentación de tuya, Mauricio, porque dije, mejor que me lo descifre él, mejor que, no, ¿para qué me espanto yo solita? Mejor tranquila, a ver, que me diga el especialista qué tiene que pasar, qué está pasando actualmente. Bueno, sí, estamos viviendo, y ya lo han dicho por muchos medios, estamos viviendo la crisis económica. No se vivía una crisis económica como esta en más de 100 años en México, con una caída del 10%. O sea, a veces pareciera que el 10% de descuento es poco, pero el 10% de caída en la economía es mucho, ¿no? Entonces, un mismo 10% de descuento o de caída pareciera igual, no es igual. Entonces, bueno, pues ahora sí, dinos tú, especialista, ¿qué es lo que está pasando en México? Porque ante todo tenemos como prioridad la salud. Justo estaba escuchando el día de hoy en la mañana, fíjense, ahí nomás les dejo esto. Fue un caos total el regreso a clases en España, porque el día de ayer hicieron las pruebas de COVID a todos los maestros españoles. Dijeron, pues hoy es el día, vamos a hacer la COVID y ya después regresamos presencial. Fue todo un caos, y efectivamente están pensando regresarse, volverse a encerrar, porque eran filas kilométricas de gente que necesitaba hacerse la prueba para poder abrir las escuelas, y eso es lo que está pasando en las escuelas. Ahora imagínate qué es lo que está pasando en la cuestión económica. Estaban diciendo que ya quizá en el día de mañana o en estos días abrirán bares, centros nocturnos. Entonces, híjole, y de verdad la gente sigue sin creer. Hoy tuve también la noticia, aparte del lamentable fallecimiento de una persona que conocemos aquí directamente. Acabo de recibir la noticia de otro fallecimiento de una persona muy joven, una persona como de 28 años, un chico de 28 años, de verdad, y por lo mismo. Entonces, por COVID. Realmente, ¿dónde ponemos las prioridades, Mauricio? ¿Dónde ponemos las prioridades? ¿Reactivamos económicamente o nos enfocamos en la salud? ¿O cómo los mezclamos de manera que sea algo seguro para todos? Claro, bueno, pues yo creo que es un cuestionamiento bastante, digamos, retador, porque no sé, la verdad es que si alguien tendrá en este momento la capacidad de dar una respuesta completa. Estamos, como lo dije, en un momento coyuntural. No sé si me permiten, voy a compartir mi pantalla, sobre todo porque esta idea que comentas, ya están viendo la pantalla, ¿no? Me imagino. Ya se ve la pantalla, así es. Es precisamente este cuestionamiento, Ani, el tema de, o sea, o nos vamos hacia el cuidado de la salud o regresamos a la normalidad. Y ciertamente, pues vamos, si hiciéramos un consenso así muy rápido, salimos a la calle y le preguntamos a las personas, creo que muchos opinarían, y si no han tenido un caso cercano de COVID-19 o algún familiar no ha pasado por alguna situación de salud compleja, pues muchos dirán, no, ya vámonos a trabajar, ya abramos las tiendas, abramos los restaurantes, abramos los cines, en fin, todo, o sea, que la economía regrese, ¿no? A como estábamos anteriormente. Y además me gusta mucho que hayan mencionado el tema de normalidad, porque ya creo que lo habíamos comentado en la ocasión anterior, el de regresar a la nueva normalidad. Pues entonces si es nueva ya no es normal, ¿no? Entonces pongámoslo así,
los puntos claros, es regresar a la normalidad. Entonces, esta normalidad es pues en la que todas las personas nos comportamos y tenemos un estilo de vivir muy similar al previo a enero del 2020, ¿no? Donde, pues bueno, seguíamos con un ritmo de acercamiento social normal y bueno, pues no había restricciones en la movilidad y en fin, ¿no? Entonces, este es un momento coyuntural y me gustaría como tratar de ir, vamos, descifrando esta breve conversación como en 3 puntos, ¿no? Primero, ver si realmente el aislamiento obligatorio es como lo quiero decir, pues, adecuado, ¿no? A las condiciones de la escasa protección social que se tiene, ¿no? El segundo sería qué es lo que pasa en los ambientes de trabajo, porque existen elementos que marcan un incremento en las morbilidades, comorbilidades y, por supuesto, en la mortalidad de las personas. Y sin que yo sea médico, y por supuesto que no me meteré en el tema médico, pero en temas de la salud, bueno, ¿qué pasaría con el sistema de salud, no? Y finalmente, como para ir cerrando la conversación, tratar de identificar que, bueno, que el COVID-19 llegó para quedarse y que en algún momento se tiene que reconocer, yo creo que eso ya es un trabajo que se tiene que hacer desde la política pública, de reconocer a este virus como una enfermedad laboral, cuando menos que se ha estacionado casi un año con nosotros y que no sabemos, al igual que la influenza, ¿no? He escuchado varias notas el día de hoy al respecto, que bueno, pues es un virus que se va a quedar, o sea, no es que con la vacuna adiós y ya nunca, sino más bien va a estar presente y bueno, lógicamente lo que se estaría buscando es encontrar los mecanismos de protección para, hablo de la salud, para que esta presencia pues no sea devastadora, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en la siguiente forma y con todas las palabras, ¿no? Estamos en un momento coyuntural, es decir, tenemos que decidir si regresamos o nos quedamos en casa. Y bueno, pues yo creo que un buen análisis es ver cómo estamos, ¿no? Un snapshot, una fotografía de lo que sucedió el día de ayer con los últimos datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el problema es que lo preocupante está en la cifra, ¿no? Es decir, México registra más muertes que países que incluso tienen más habitantes que la Ciudad de México, que el país de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos ahí Estados Unidos, Brasil y la India, y decimos, bueno, estamos muy lejanos Estados Unidos y Brasil. Sí, correcto, pero los niveles de población son más altos, ¿no? Entonces, hay países que tienen más población que nosotros y ciertamente están por debajo, ¿no? De los indicadores, ¿no? Entonces, eso es bien importante hacerlo notar, porque, pues bien ustedes lo han comentado, o sea, la cifra aventada ahí en una presentación, de repente, pues te da solamente una dimensión, pues, ¿no? O sea, te da el registro unilateral, pero yo creo que cuando empiezas a hacer una agregación de información y sobre todo la plasmas en un análisis un poquito más profundo, pues esto permite, ¿no? Que el día de mañana pues tengamos una idea mucho más completa, ¿no? Dentro de esta complejidad, ¿no? Y como en algún momento pues el autor del pensamiento complejo más notable que existe, que es Edward Morin, ¿no? Decía, bueno, dentro de la complejidad hay que encontrar las estructuras que nos permitan entender los fenómenos, ¿no? Entonces, dentro de esta complejidad de números y de cifras, tenemos que saber hacia dónde va caminando el fenómeno en México. Entonces, sí, correcto, hay muchas muertes en México y la cifra o la nota más, digamos, destacable es que México registra más muertes que 6 países que tienen más habitantes que el mismo país, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos que hacer ese primer corte, ¿no? O sea, corte A, tenemos tantas muertes. Después, viene el tema también de la coyuntura de las muertes totales que se dan, y si se dan cuenta, bueno,
esta cifra va corriendo, el problema es que va aumentando, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, ya hay otros países que están ahí ya fuera del primer acercamiento, ya por ejemplo ya no está Tailandia, ¿no? Entonces, estas muertes totales nos van a dar el punto de partida para el siguiente análisis, que es, ok, ¿cómo se está comportando América Latina, o bueno, América en general, ¿no? Entonces, si se dan cuenta... Oye, Mauricio, perdón, sí. pero ahí yo agregaría justamente que son el top de 10 de muertes totales, pero hay un subregistro, o sea, eso es lo que hasta ahora está registrado, y hay un subregistro que no sabemos en realidad cuántas muertes son. Y otra cosa que acotaría es, no es que hayamos bajado al cuarto lugar, que quede claro, o sea, no es que aquí ya nos están muriendo, lo que pasa es que en la India se está desatando el COVID de una manera increíble, no es que hayamos bajado ni que estemos dominando la pandemia, sino que finalmente India se le está saliendo de control. Claro, claro. Y sí, bueno, al final de cuentas, el problema real, ¿no? De los que tenemos en algún momento que hacemos un poco de investigaciones, que las fuentes de información oficiales, que son las que debemos de utilizar, pues normalmente existen ciertos rezagos en tiempo o incluso en la información misma, ¿no? Entonces sí, efectivamente existen ciertos subregistros que no sabemos dónde están, no los conocemos y por tanto no los podemos considerar en un análisis. Sin embargo, pues yo creo que como todo, ¿no? Es decir, como cuando se hace el conteo de población en México, pues realmente la cifra final pues es la que tiene el INEGI y muchos decimos, no, yo como que siento que somos unos poquitos más. Bueno, es que seguramente hay un subregistro de personas que no encontraron en su casa o personas que migraron y volvieron a regresar, en fin, ¿no? Pero bueno, considerando que existen ciertos sesgos en la información, bien lo comentas, o sea, no es que nosotros estemos cayendo en las muertes, esas muertes ya sucedieron desafortunadamente y por tanto son datos que están ahí, ¿no? Es decir, ya no los podemos, no le podemos quitar muertes a la cifra. Entonces, lo que está sucediendo efectivamente es que otros países están siendo rebasados en este momento por el progreso o el desarrollo de la infección, ¿no? De la enfermedad. Entonces, digamos, esa parte sí es muy importante que, como tú bien lo comentas, Ani, se considere. Entonces, aquí tenemos, los datos, ¿no? Del top 20, digamos, de los países. Si se dan cuenta, bueno, México sí, o sea, está muy por debajo, ¿no? En la tabla, pero también hay unas consideraciones, por ejemplo, de las tasas de recuperación, ¿no? O sea, fíjense que México tiene tasa de recuperación del 69. Vamos, muchos dirían, oye, es una tasa bastante alta. Sí y no, porque si lo comparamos con, por ejemplo, Brasil o Chile, ¿no? O incluso Perú, ¿no? Por ahí Guatemala, Uruguay, ¿no? Cuba, ¿no? Que incluso pues tienen sistemas de salud que parecería que son más precarios. Por ejemplo, pues Guatemala, ¿no? Guatemala en cierto caso, ¿no? Y con todo el respeto a nuestros hermanos guatemaltecos, pero bueno, su economía es mucho más endeble que la de nosotros y en general los sistemas de salud pues van digamos, aparejados con el ímpetu económico. Entonces, también hay que hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la trazabilidad completa de la enfermedad? No solamente es que se enfermen, sino de esos cuántos se recuperan y cuántos mueren. Entonces, si se dan cuenta aquí, la movilidad de la información te da un foco mucho más, ¿cómo lo quiero mencionar? Como más estable, ¿no? Como entender perfectamente qué es lo que está sucediendo con esta parte, ¿no? Entonces, otro elemento más, bueno, ya si lo vemos a nivel nacional, si se dan cuenta, bueno, ya tenemos 127 y tantos mil millones de mexicanos, y bueno, esto es cómo se está comportando, ¿no? Insisto, son cifras del día de ayer, la enfermedad. Entonces, corte B, la pregunta sería, y lo quise manifestar con estos dos iconos, las personas y el símbolo de dinero. O nos vamos por la economía, o atendemos a las consideraciones básicas del análisis de las cifras y mandamos a la gente a trabajar, la mandamos a la calle y la mandamos a hacer sus actividades normales, ¿no? Entonces, digamos, este es un momento de decisión.
estamos viendo que la economía se está cayendo, bien lo comentaste, desde principios 30, de 1930, o sea, 33, 34, no tenemos una crisis como esta, un momento tan preocupante a nivel económico. Lógicamente esto se derivó de la gran crisis del 29 en Estados Unidos y bueno, pues a nosotros nos pegó muy fuerte, pero desde esa época no veíamos cómo se estaba derrumbando literal el Producto Interno Bruto. Y algunos expertos en el tema están hablando de incluso 10 años para lograr una recuperación. Entonces aquí otra vez, digamos, un corte C, la pregunta sería, ¿lanzas a las personas al mercado a desarrollar sus actividades normales cuando ciertamente ya la economía se te está desmoronando? La posibilidad de que ese tanto porcentual de las personas que van a regresar a sus actividades es mínimo, que puedan rescatar la economía en México, y aún así pues vas a incrementar el riesgo de contagio, ¿no? Entonces las decisiones en este momento de Estado pues, seguramente no van a ser nada fáciles, porque abrir otra vez los espacios de dinámica económica tienen que, por supuesto, considerar que no necesariamente el estar corriendo por calles como gallinas descabezadas va a hacer una recuperación económica, ¿no? Entonces, exactamente. Oye, sí. Perdón, solamente quiero acotar porque no sé si todavía esté en la pantalla esa lámina justamente que dice casos confirmados de COVID y señalaste perfectamente Estado de México y Ciudad de México. Sí. Híjole, 68,844 casos confirmados en el Estado de México, señores, que es donde nosotros vivimos, la mayoría de las personas que nos siguen, con muertes de 10,206. Estamos por arriba de la Ciudad de México, señores, por arriba de la Ciudad de México, de acuerdo con estas cifras. Sí, hay más contagiados en la Ciudad de México, 100,394, pero muertes confirmadas solamente 8,541. O sea, por lo menos hay 1,800 personas más confirmadas, muertes confirmadas en el Estado de México. O sea, perdón que quiera ser tan puntual con lo que está pasando en el Estado de México, pero verdaderamente, Mauricio, si tú te dieras una vuelta por acá, el nivel de irresponsabilidad de la gente saliendo sin cubrebocas, sin cubrirse, sin procurar el bienestar del otro, es intenso. Pero a ver, Ani, tú que estás viendo la presentación más cerquita, porque yo no la alcanzo a ver, pero por ejemplo, Mauricio está en Hidalgo. ¿Cómo está Hidalgo? Bueno, a ver, Hidalgo tiene, bueno, estamos rebasando los 3 millones de habitantes, tenemos 10,549 contagios y 1,612 fallecimientos. Ahora, es cierto tu acotación, Ani, pero después viene otro indicador que es adicional, que es el número de muertes por cada 100,000 o por cada millón, ¿no? Entonces, o sea, esos temas de densidad también tienen que ser estudiados, porque no es lo mismo, efectivamente, ¿no? Que se te mueran 5,000 en Hidalgo a que se te mueran 5,000 en la Ciudad de México o en el Estado de México, que son, digamos, dos de las orbes más pobladas del país, y no es que son las más, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis de las muertes por cada 100,000, eso nos lleva a hacer, digámoslo ahora, un corte de bueno, y entonces, ¿por qué están muriendo tantas si en teoría esos dos espacios geográficos es donde existe la mayor o la concentración de la masa crítica de la atención en salud? Es decir, tienen muchos hospitales, tienen muchísimas unidades de atención, y aún así están falleciendo. Entonces, algo está sucediendo. Ya no solamente vamos a ponerlo en dos canastas distintas, ya no solamente desde la perspectiva de la sociedad, que es muy importante lo que tú dices, el tema del cuidado, el tema digamos, de la autogestión en la salud, de no pensar que esto es un rollo y que no está pasando. La verdad es que sí, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es qué está sucediendo con los sistemas de salud. Por eso es que hay otro indicador bien interesante. No lo puse aquí porque, digamos, es una parte ya muy direccionada al sistema de salud, pero es, ok, ¿y qué porcentaje tienes de camas ocupadas para la atención COVID? ¿No? Entonces, o sea, una cosa es que tengas 100,000 habitantes que están contagiados y tengas 600,000 camas, ¿no? Que están muy por debajo el número de infectados en relación a la posibilidad de atención, a que tengas 25,000 infectados y que tengas solamente 10,000 camas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con esos 15,000? ¿Dónde están? Pues están en sus casas, o ciertamente se están atendiendo
de manera, digamos, lateral, ¿no? De alguna forma. Entendamos que también hay un subregistro, pero también los hospitales privados, el sector salud privado tiene la obligación de reportar, ¿no? Entonces, supongamos que están reportando de manera adecuada, entonces, pues tienes 15,000 personas que no sabes dónde están, o sea, sabes que están infectadas, pero no sabes cómo se están atendiendo. Entonces, sí, esta idea que tú pones en la mesa es bien importante, o sea, es verla, es no ver solamente el árbol, sino ver todo el bosque, porque en ese bosque vas a encontrar información que está correlacionada. Ok, ¿no? Sí. Sí, y sobre todo, por ejemplo, que el Estado de México, pues somos zona conurbada de la Ciudad de México, y entonces posiblemente están saturados el sistema de salud, no solamente por las personas que viven en la Ciudad de México, sino también por tanta gente del Estado de México que tiene allá su vida y que allá está registrado en ciertos sectores, en ciertos hospitales. Sí, claro. Me explico, es una mezcla, aunque se separan las cifras, pero es una mezcla en realidad lo que está sucediendo entre el Estado de México y la Ciudad de México. Claro, y además, bueno, también en el entendido que el Estado de México es parte de una zona metropolitana maximizada, que es no solamente el Estado de México, también está Hidalgo, ¿no? Y ya se curan un poco hacia Querétaro y hacia una parte de Puebla, o sea, está maximizado la problemática, porque la movilidad, si bien se ha habido disminuida, ¿no? En las grandes orbes o en las capitales, en algunas localidades que están pegadas entre sí y que corresponden a dos estados distintos, muchas veces no sabemos qué está sucediendo ahí, ¿no? Algunas poblaciones cerraron totalmente el acceso a personas que no fueran del municipio, de la localidad, pero algunas otras no. Entonces, es como comprender la información, y qué bueno que lo comentas tú, en su máxima expresión, es decir, la trazabilidad de la información es dónde se están enfermando, por qué se están enfermando, qué tantos contagios existen, cuántas camas tenemos para atenderlos, cuántos están muriendo de esos que se están enfermando, qué tasa de morbilidad y de comorbilidades existen, en fin, estas ideas que de repente, dirán, estamos en el tema de los negocios, sí, pero creo que también viene el punto de definición, y que, bueno, es la siguiente parte que voy a abordar. Entonces, justamente antes de irnos a un corte comercial, me parece que ya nos tenemos que ir. Fíjate, Mauricio, que es que lo dices muy bien, es un gran reto para todos los que vivimos en la zona metropolitana, y sobre todo para las autoridades tomar una decisión de qué es primero, la salud o la reactivación económica, porque justamente cada uno, en la Ciudad de México como ente particular y el Estado de México como ente particular, tomar decisiones particulares es complicadísimo, porque el Estado de México está mezclado en cuestiones económicas y laborales con la Ciudad de México, entonces es todo un reto. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué tomamos la decisión? Yo me imagino a las autoridades deben de ser entre semáforos verdes, rojos, naranjas, amarillos y azules. O sea, de verdad, entre los registros, los subregistros, la presión que tienen por la gente que necesita generar ingresos, la toma de decisiones respecto de eso debe ser, de verdad, todo un reto. Un reto. Claro. Entonces, bueno, no sé si iremos a un corte o puedo continuar. Nos vamos a un corte para poder ya meternos de lleno en la presentación, en las siguientes láminas. Muchísimas gracias, Mauricio, y regresamos con la gente que nos está viendo y continuamos porque esto está muy interesante. Regresamos. Doctor Gerardo García, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital Español de México, enfocado en la prevención, cuidado y tratamiento de la salud femenina. Citas en Star Médica Tlalnepantla y al teléfono 55 32 74 92 72. Manos profesionales atendiendo. A Río Revuelto, ética en las ventas, por favor. Da una vuelta por internet y te sorprenderá lo que la gente está vendiendo, pero te querrás matar cuando te des cuenta lo que la gente está comprando. ¿Neta? Abramos la conversación este lunes 7 de septiembre a las 7 de la noche. En confianza, con ECBE. Recuerda, en Papelería Tapia encuentras desinfectante y sanitizante de superficies con certificación EPA y cubrebocas lavable triple capa con una intermedia de SMS grado quirúrgico. En Postural seguimos creciendo y cuidando tu salud. Nos ubicamos en Multiplaza Fiesta Izcalli, local A5, junto al banco HSBC, en Cuautitlán Izcalli, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Escuchas una fusión de ritmos como cumbia, ska y hasta un poco de rock and roll. Y entonces llega el clímax del concierto, con el público aplaudiendo y entregado al 100. ¿Listos para la conversación? Él es Manuel Loco Corona, vocalista de La Tremenda Corte, y estará con nosotros en Músicos Chingones este martes 8 de septiembre, 7 de la noche. En confianza, conecte. Listo, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo. Nos está comentando, déjenme leerles un poquito los comentarios. Helen Dimo, solo habrá que contemplar que nos dijeron que la fórmula era ese dato multiplicado por 3. Gatel, híjole, ahí sí, híjole. Bueno, ok, Rogelio Vargas nos dice, hola chicos, excelente tema, muy buena información, muy realista, porque hay mucha confusión en el tema, efectivamente. Bueno, nos está yendo más gente, pero no nos comentan. Coméntenos y si tienen alguna duda, pues fíjense que aquí se las vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Porque sí está complicado el asunto. Pero la verdad es que las cifras y lo que nos compete de alguna forma no es tanto la parte médica, porque como bien lo dijo Mauricio, no somos médicos, pero sí la parte económica que estamos involucrados. Técnicamente nosotros en Cuautitlán Izcalli estamos viendo que pues la gente ya está haciendo sus actividades más regularmente. Entonces, pues parece que ya está habiendo como más, más intercambios monetarios, etcétera, ¿no? Están tratando de hacer los controles necesarios en las diferentes, ya sea plazas comerciales, tianguis, iba a decir unas marcas por ahí, ¿no? Supermercados, etcétera. Pero seguimos viendo esa problemática, Ani, ¿cierto? Seguimos viendo la problemática también, la ansiedad de la gente por regresar a su vida social, a su vida económica. De verdad, yo no sé qué poner en prioridad, si la salud o si la economía, o cómo hacer la mezcla perfecta y encontrar el equilibrio para que la gente pueda salir a hacer las actividades que necesita hacer. Lo cierto también es que hay una gran cantidad de gente en la calle que no está haciendo actividades económicas, es decir, que no está tratando de ganarse la vida, y hay una gran cantidad de gente que anda en el jajarajaja, pero bueno, pues esa es responsabilidad de cada una de las personas. Cada uno, como bien lo dijo el especialista, habrá que aprender a gestionar nuestra salud, ¿verdad? Autogestionar nuestra salud y ver la forma en que se va a generar los ingresos. Lo cierto es que la reactivación económica viene de planes gubernamentales que tienen que tomar decisiones para saber si sí, si no, si qué. Las escuelas, sobre todo escuelas privadas, se encuentran en un gran conflicto económico. Y es totalmente razonable. Los padres que pagan una colegiatura, es razonable que no quieran pagar el 100% de la colegiatura porque no están recibiendo el mismo servicio ni usando las instalaciones, y el colegio pues tiene que pagar a los maestros. Y como los colegios, debe de haber un sinfín de situaciones especiales que para tomar una decisión general de cómo reactivar la economía, no, bueno, yo no sé cómo le van a hacer la gente que tiene que tomar esas decisiones, porque de todos modos va a quedar mal, con unos o con otros, pero con alguien queda mal. O no sé qué pienses, Mauricio. Sí, claro. Insisto que es un momento muy complejo, y lo hemos estado escuchando no solamente en la esfera gubernamental, digo, también hace unos cuantos días el Consejo Coordinador Empresarial manifestó y puso muy claro su posicionamiento, y creo que vamos, es este gran, ¿cómo lo quiero poner? Es que, o sea, esta gran dicotomía, ¿no? Regreso, bajo qué circunstancias y con qué consecuencias, o me quedo, vamos, en esta restricción, y con qué consecuencias y con qué resultados, ¿no? Y bajo qué consideraciones. Entonces, por ejemplo,
siguiendo con esta parte y abordando este otro punto, tenemos que entender que regresar a una actividad económica o quedarnos en los temas de restricción tiene varias implicaciones, ¿no? Y bueno, hay implicaciones para las personas y acabas de mencionar un punto bien importante, o sea, los primeros 10 días, jijiji, jajaja, pues estoy en la casa, no pasa nada, y bueno, pues ya, ¿no? Casi como semivacaciones, ¿no? Después, ya a los 30 días, ya cargadísimos de trabajo, ya se había puesto en la mesa de discusión el famoso teletrabajo, el atender los asuntos desde la perspectiva virtual y bueno, ¿no? Y muchos trabajamos o seguimos trabajando un poco más porque pues esto nos implica estar casi que permanentemente atentos a nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp, a nuestros correos, porque antes teníamos un horario de trabajo y hoy en día, bueno, pues el horario es muy fluctuante. Y yo creo que ya después de 30 días, 35 días, 45 días, llevamos más de 90 días, bueno, ya nos estamos jalando los cabellos y ya no entendemos si realmente esto es lo que es normal o vamos otra vez, pues, como donde estábamos, no vamos a salir a la calle y poder abrazar un árbol, en fin, o sea, ya hay implicaciones desde la perspectiva sociológica, psicológica e incluso hasta psiquiátrica, ¿no? Hay personas que han entrado en niveles de estrés, fíjense, o sea, uno pensaría, pues estás en tu casa, estás descansando, estás en un entorno agradable para ti, te estresas y te quejabas de tu oficina, pues lo que pasa es que, bueno, también estar en el mismo espacio, pues, encerrado, pues te genera un estrés. Entonces, hoy en día se está hablando igual de los temas de las condicionantes de salud de las personas post-COVID, ¿no? Y ya no estoy hablando de las enfermedades respiratorias y de las posibles consecuencias en el sistema inmune que tendrá una persona porque tuvo COVID, sino más bien, y después qué va a pasar, porque muchas de ellas se van a tener que quedar en su casa otra vez encerrados a que las cosas se modifiquen. Pero también hay implicaciones para las organizaciones, ¿no? Es decir, ok, ¿yo hasta dónde puedo aguantar el ciclo económico de pagarle a las personas su sueldo completo sin que se estén generando los niveles o los mismos niveles de productividad o que no estamos vendiendo o simplemente, correcto, se están disminuyendo mis costos porque, claro, ya no hay tanto uso de luz, ya no hay tanto uso de agua, en fin, sí, pero no estoy vendiendo. Entonces, hay implicaciones para las organizaciones, pero ya no estoy hablando solamente también de las organizaciones privadas, sino también de las públicas, ¿no? Hay muchos trámites que están parados, hay muchas condicionantes de servicios que ofrecía el gobierno y que hoy en día no las tenemos, ¿no? Por ejemplo, hace un par de días, pues mi padre me pidió que fuéramos ahí a hacer un trámite a un Instituto de Seguridad Social, ¿no? Para los trabajadores del Estado, y las oficinas están cerradas, ¿no? Y solamente hacen los trámites a través de un correo electrónico, pero pues bueno, entendamos que también hay una parte de la población que su modo de día a día, pues su modo de entender los trámites no es a través de un correo electrónico, sino ellos estaban acostumbrados a ir a una ventanilla, dejar unos papeles y que se les regresaran sellados. Bueno, estos elementos también hay implicaciones para las organizaciones, cómo virtualizamos el trabajo, cómo logramos que todas las personas entren a la dinámica de trabajar desde su casa y sean igual o más productivos que lo que eran antes, ¿no? Y también hay otras implicaciones para el sistema de salud, ¿no? Es decir, ok, mándalos a la calle, correcto, se nos desborda el sistema, ¿no? Ahora, déjalos en la casa, perfecto, los dejamos en la casa y... Se vuelven locos. Se vuelven locos, ¿no? Otro problema de salud. Vamos a tener problemáticas severas en los temas de salud mental, ¿no? Entonces, o sea, los mandamos a la calle, pero los mandamos a la calle también bajo qué condicionantes. Y aquí quiero hacer una reflexión sobre el tema de seguridad social, ¿no? O sea, correcto, hay una economía súper desigual en México y bueno, lo comenté un poco también fuera del aire, pero por ahí hay un autor bien interesante que se llama Thomas Piketty, francés, que está hablando sobre este desafío del capital en el siglo XXI, ¿no? Y una de las consideraciones es cómo logramos ir solventando estas desigualdades. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque hoy en día las personas que tienen COVID-19
y que no tienen, desafortunadamente, un sistema de protección en salud, ¿no? Como podría ser un ISSSTE o un IMSS o Sedena o Pemex, lo que sea, pues son atendidos porque estamos en un momento de contingencia en salud. Pero ¿qué va a suceder el día de mañana cuando las cosas regresen a una normalidad? Supongamos que la decisión fuera lánzalos a la calle y que ya todo el mundo haga sus actividades de manera normal. La pregunta es, ¿y el sistema de salud está preparado para no recibir aportaciones de personas que no están cubiertos por algún sistema? Entonces, vamos, la decisión, si se dan cuenta, ya no solamente está en el orden de la salud o en el orden económico, sino también en el orden de la protección en salud, o sea, digamos, de la seguridad social, porque habrá personas que también incluso hayan perdido su trabajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los ambientes de trabajo y el COVID en este momento son otro punto de análisis bastante fuerte, porque las personas están manifestando que quieren regresar, las organizaciones quieren que regresen las personas a trabajar, el sistema de salud dice que todavía no es el momento y la política pública lo dicta que tampoco, pero también se nos está desmoronando la economía. Entonces, no sé si en algún momento ustedes han tratado de hacer malabares, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer malabares con una sola pelota es súper sencillo. Hacer malabares con 2 pelotas, digamos que tiene un grado de complejidad superior, pero es lograble. Hacer malabares con 3 pelotas ya requiere cierto entrenamiento. Ahora hagan malabares con 15 pelotas, con 10 pelotas, con 8 pelotas, que es lo que en este momento tienen los tomadores de decisiones. Hay tantos factores que están, digamos, inmersos en esta problemática que pues tenemos que aprender a hacer malabares con todos ellos, ¿no? Entonces, en todo momento, respetando por supuesto a las instituciones, yo creo que no tienen una tarea fácil, o sea, la chamba en este momento rebasó a cualquier sistema gubernamental, y no hablo solamente en México, o sea, está mostrado que incluso, bueno, hoy en España, en la mañana le estaban reclamando a la ministra de Educación, Cultura, diciéndole que no hizo nada, ¿no? Y que otra vez tenemos rebrotes y que, bueno, pues las escuelas no pueden regresar. Y digo, es un punto, no es comparación, simplemente es un punto de análisis y de reflexión, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de elementos que están inmersos para que los tomadores de decisiones en este momento tengan que estar haciendo malabares. Y entonces, bueno, esto nos lleva y vamos para ir tal vez perfilando el cierre y dejar algún momento para que podamos interactuar. Pues la última sería, bueno, ok, regresamos, pero entonces tenemos que considerar que el COVID-19 es una enfermedad laboral, porque si yo llego a mi centro de trabajo y soy contagiado o contagio a alguien, esto tiene implicaciones nuevamente en la productividad, en que las personas no van a poder estar en su trabajo, va a haber incapacidades, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto que a mí me gustaría abordar es precisamente el tema de las desigualdades, ¿no? O sea, en México podemos estar enfermos de COVID-19 cualquiera de las personas, no importando su estrato social y económico, pero ciertamente las personas que están siendo más golpeadas desde una perspectiva económica, ¿no? Es pues la clase baja, muy baja, que no tiene protección social, que no tiene asegurado el acceso a la salud o a la atención en salud, y que por tanto, bueno, pues son los que necesitan regresar a la calle, pero también son aquellos que necesitan pues que el día de mañana tengan garantizada su atención, ¿no? Y entonces ahí se desborda el elemento hacia el tema de la economía social, ¿no? O sea, ¿cómo logramos generar estos condicionantes que bien lo comentaba Sani hace unos segundos y que también lo comentó Luis? Sí, correcto, necesitamos regresar, pero los condicionantes básicos tienen que estar cubiertos, ¿no? Y entonces de ahí hay un debate, y aquí lo voy a poner en la mesa, hay un debate a nivel latinoamericano de lograr un ingreso mínimo en toda la región, ¿no? Es decir, como un salario mínimo, pero que sea consistente en toda la región y que, por supuesto, sea superior a lo que algunas economías hoy en día están pagando, porque eso es la única forma en la que podríamos lograr sortear esas primeros condicionantes de las brechas y las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, este debate que está enfocado en el tema de economía
social, es decir, lograr que las personas transiten de un estado A a un estado B en términos de la calidad de vida, se logre pues por políticas públicas que tengan que ver precisamente con el empleo, ¿no? Y la otra es, bueno, ¿cómo le brindamos a las personas, si es que los vamos a mandar a la calle, seguridad y protección social? Los vamos a meter en un sistema. Hoy en día aquí en México se habla de la universalización del sistema de salud. La verdad es que no es cierto, es una falacia sistémica. Muchas personas que antes tenían cierta protección social en salud con un régimen que desapareció, que se llama Seguro Popular, hoy en día están sufriendo. No todos los hospitales pueden darle digamos, el completo de medicamentos necesarios a una persona. Muchas personas tienen que comprar una parte de la receta y bueno, pues entonces tú los mandas a la calle, se infectan, pero las personas dicen, bueno, pero estoy protegido. Es decir, si yo fallezco, mi familia está protegida porque se le va a dar una pensión. Si yo me enfermo, puedo llegar a un hospital y estoy seguro, ¿no?, que me van a atender con los mejores niveles. Pero eso no es una realidad en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es que insisto que muchas de las pelotas que están en el aire para hacer malabares ya no solamente son 2 o 3 puntos, sino son X cantidad de elementos que van complejizando mucho esto. Y la última pregunta o reflexión que quiero hacer, bueno, los mandamos, regresamos, supongamos que bajo esta idea que comentaron del doctor Gatell, que él en algún momento dijo que ya lo tenía controlado, ok, y si hay rebote, ¿estamos preparados para esto? Es decir, esta normalidad que continúa a la aparición del COVID, insisto que no me gusta el término nueva normalidad, sino esta normalidad que se nos va a poner enfrente, incluye elementos de atención si hay rebrotes, ¿no? Y además, aquí viene un punto adicional y con esto me gustaría terminar. Ojo, estamos entrando a la estación de invierno y viene la influenza y vienen las gripes y vienen todas estas afecciones respiratorias que se dan de manera natural porque hay personas que viven en localidades o en lugares que son muy fríos, ¿no? Entonces, una persona que llega con una gripe a un hospital va a ser catalogada como gripe y si se infecta de COVID, o sea, estos elementos son los que todavía no nos han respondido, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que todos los empresarios estamos ahorita vamos con el 5 para la hora en la boca porque pues nos encantaría que las cosas fueran como antes. Ya no van a ser como antes, es una realidad y tenemos que empezar a tomar decisiones. Entonces, yo quise poner estos elementos en contexto, sobre todo porque creo que es importante reconocer como empresarios que el escenario que se presenta para el 2021 no es nada halagador, no es nada halagüeño. Va a haber una cerrazón económica muy fuerte. Insisto que muchos expertos están hablando de 10 años de recuperación. Nuestro PIB está llegando a los niveles más bajos, sin más. Australia hace 2 días se declaró, ¿no? Se declaró como país en una depresión económica que no había sucedido. Y bueno, pues Australia estamos hablando que es una economía que nos lleva ciertos años luz, no solamente en la parte digamos, de las finanzas, sino también en el sistema de salud educativo y todos estos, ¿no?, que están asociados. Entonces, vamos, ¿qué sucedería ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos, es el contexto que yo pongo, efectivamente, es desde una perspectiva muy personal y sobre todo, pues, poniendo... tratando de poner en blanco y negro pues lo que yo observo, sobre todo de las cifras y del momento que se vive para tomar una decisión. Híjole, la verdad es que no sabía yo esto de Australia. Digo, a lo mejor en un momento dado México se puede declarar en bancarrota. No sé, o sea, ¿se podría, Mauricio, un país declararse en bancarrota? Sí, ha sucedido. De hecho, sobre todo hay países que se han declarado en imposibilidad de pago, sobre todo de la parte de la deuda, ¿no? Y entonces, vamos, es como nuestro buró de crédito, ¿no? O sea, tú tienes tachitos rojos en todo tu historial, ¿no? Y necesitas lana y pues tú vas al banco y por supuesto que te va a decir no, o sea, no te puedo dar porque tu historial es malísimo.
pues es lo mismo, ¿no? Oye, este Fondo Monetario, no te he podido pagar lo de antes, pero préstame más lana, ¿no? O sea, es como cuando las personas van a sacar dinero de su tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito, ¿no? Eso se llaman boquetes financieros. Bueno, entonces, imagínense que nosotros en algún momento entráramos así, ojalá que no pase y bueno, poco madera, que no pase. Tocamos madera, no. Que entráramos en ese momento, no, bueno, estamos hablando ya no solamente, insisto, vamos a hablar de las pelotitas que están en el aire, ya no solamente es el tema económico, imagínense los niveles de delincuencia que explotarían, ¿no? Que se irían hasta el cielo, porque las personas de alguna forma tienen que vivir. Y si no tienen trabajo, discúlpenme que lo diga tan frío, pero las personas cuando no tienen chamba, a pesar de estarla buscando, lo primero que se les ocurre es robar. O sea, esa es una realidad. Y lógicamente, pues no le van a robar a su compa que está igual que ellos, ¿no? Normalmente buscan hacia otros niveles donde piensan que pues porque uno trae ahí su libretita y su lapicero, pues tiene los millones de pesos, aunque tal vez el lapicero y la libretita es lo que te permite a ti vivir, ¿no? O sea, entonces imagínense un escenario tan complejo como eso, pero en específico, Luis, contestando, sí se puede que un país se declare en imposibilidad económica, y entonces, bueno, ahí ya, que fue lo que le pasó a Grecia, no sé si se acuerdan de esto, bueno, entonces, ya de ahí, pues, no sé, los hermanitos se ponen de acuerdo, que aquí en este caso seguramente es en Estados Unidos, ¿no? Y dicen, no te preocupes, México, yo te voy a rescatar, pero hay muchos condicionantes para el rescate, ¿no? Y aparte, no, sí, perdonan, y aparte Estados Unidos pues también está pasando por una situación muy crítica y bueno, las elecciones los van a absorber económicamente también fuerte y bueno, no estaríamos como en otras ocasiones que sí han prestado dinero, que sí nos han condicionado, etcétera. Vaya, todo el mundo estamos en esa posibilidad, entonces no está fácil, ¿cierto, Ani? Sí, y además, sí, justamente iba a comentar lo mismo, dentro de la coyuntura política en la que se encuentra Estados Unidos, que es los que nos podrían echar la mano para rescatarnos, o sea, el panorama se ve complicado, escuchando justamente a López-Gatell casi afirmando que en octubre ya todo está bien, o sea, bueno, eso dijo un día y al siguiente día dijo, bueno, pero no me crean mucho, ya ven que de repente me ando como que equivocando, entonces pues no digas nada, ¿no? Mejor, o sea, de verdad es complicado, Mauricio, es muy complicado porque, y lo acabas de decir, y las cifras de inseguridad han aumentado increíblemente, aunque bueno, la gente tenga otros datos, han incrementado las cifras de violencia, de robos, y entonces, ¿qué hacemos? O sea, haga un poco de luz y esperanza, por favor, Mauricio García. Yo creo que, a ver, o sea, el tema tampoco es como cerrar las cortinas y meternos abajo de nuestra cama. Yo creo que hay un tema bien importante. Todavía no se vislumbra un plan de rescate. O sea, yo creo que este momento era un buen momento y Luis lo dijo hace ratito muy románticamente y muy respetuosamente, que había sido una mañanera. Yo la verdad tengo otro término para decirlo, pero no lo voy a decir. Pero era el momento de anunciar un gran plan de rescate. Pero verdad, no lo hay, Mauricio. No hay nada. No va a pasar, y más porque ya nos acabamos el dinero que teníamos. O sea, no puede rescatar a una economía sin dinero, o sea, es una realidad, ¿no? Esto al final es dinero. Entonces, imagínense que nosotros teníamos, o que ustedes en su casa tienen, pues un guardadito, y ese guardadito es para momentos críticos, ¿no? Por si me enfermo, por si pasa algo, ¿no? Un imponderable. Y resulta que, bueno, pues ese dinerito le va sacando ahí pues, cada mes, ¿no? Pues porque vi a una señora y le regalé esto, y después vi a un chavito que no sé qué y le regalé un poquito, y luego que vi a un migrante, entonces le empiezas a sacar, y resulta que cuando vas y volteas a ver la bolsa, pues ya nada más te queda una décima parte, ¿no? Y esa décima parte resulta que ya la tenías comprometida porque, pues por ahí te compraste, no sé, un trapito, y el trapito o sea, ya se tiene que pagar, ¿no? Algo así sucede con las finanzas en México. Nos lo empezamos a gastar en programas asistencialistas que no dieron riqueza al país, que no generaron absolutamente nada, o no cuando menos de manera tangible. Y resulta que pues ahorita que fuimos al cuartito del dinero a ver cuánto nos quedaba, pues ya nos queda un fajito así, que ya no sirve ni siquiera para atender al 1% de la población. Entonces,
vamos, pues es que es darte un balazo en la pata. Entonces, pues no se trata de ser fatalista, pero yo creo que es un muy buen momento para que los empresarios diversifiquemos, para que nos pongamos las pilas, para que busquemos mercados que no son necesariamente el mexicano. Vamos a estar vamos a estar comprimidos económicamente, y yo creo que es un muy buen momento para todos los temas de creatividad e innovación, y tal vez lateralizar un poco nuestros productos, nuestros servicios, y no bajar la guardia, porque también entendamos que de nosotros los empresarios dependen otras personas, ¿no? Y bueno, dejar sin chamba a una persona implica dejar sin ingreso a una familia. Tienes toda la razón y bueno, pues sí, no puede ser posible, o sea, lo acabas de decir, sin dinero, pues ¿cómo? O sea, sin flujo, ¿cómo? O sea, ¿cómo se reactiva la economía sin flujo? Y no es que yo esté a favor 100% de los empresarios, pero no hay un apoyo tampoco a los empresarios. 25,000 pesos fue así de jajaja, nos reímos. Pero bueno, alguien debería avisarle que la campaña política acabó hace 2 años, ¿no? Y entonces no está ya en campaña política, ya no hay necesidad de regalar dinero yo sí lo voy a decir, Mauricio, yo sé que tú eres muy decente, no hay necesidad de regalar dinero a lo pendejo, o sea, tendría que haber una estrategia. No hubo nada en la mañanera del 1 de septiembre porque no hay nada, o sea, no hay anuncio porque no hay nada, porque necesitamos vender el avión para el 15 de septiembre, bueno, rifarlo para el 15 de septiembre, y eso es nuestra prioridad, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, pues la verdad es que no se ve alentador. Sin embargo, los mexicanos, así como somos buenos para sacar memes de todo, también hemos salido de algunas situaciones. Esta se ve complicada, pero sí somos creativos, nada más que hay que enfocar la creatividad, ¿no? O sea, no sé si podemos vender los memes en algún lado y nos podamos hacer ricos de memes, pero pues habrá que ocuparla en otra cosa, la creatividad, ¿no? Ahí no, para comentar esta parte, me encanta que hables sobre el tema de que nos vamos a salir adelante. Hay un concepto bien interesante que menciona un autor que igualmente me gusta mucho, que se llama Moisés Naim, y que habla de la famosa latinoamericanización de Europa. Los europeos están sorprendidos de cómo los latinoamericanos estamos de crisis en crisis, en crisis, en crisis, y aquí seguimos, ¿no? O sea, en algún momento, de manera muy chusca decíamos, o sea, es que somos como cucarachas, pues, o sea, nos echan raid y al día siguiente amanecemos vivos, nos aplastan y al día siguiente otra vez empezamos a caminar, nos echan agua. Entonces, vamos, yo estoy bien seguro que vamos a salir. El tema es que logremos aguantar, porque normalmente, vamos, veamos al pasado y eran crisis o depresiones que no iban después de los 2 años, ¿no? Y de ahí empezábamos a ver cómo otra vez la curva empezaba a mejorarse. Pero imagínense ustedes que el comportamiento sea en L invertida, ¿no? Es decir, que, bueno, en L normal invertida, porque luego fuera invertida, pero que cae y se mantiene mucho tiempo la crisis económica, ¿no? O sea, dicen que lo mejor que nos puede pasar, por supuesto que es un ENU, ¿no? Que sería una U invertida, ¿no? Y que ya llega un momento y empiezas a caer y de ahí sacas otro elemento para no caer. Pero imagínense que fuera en L, o sea, caímos y se mantiene mucho tiempo la crisis económica. Entonces, no sé si ahí vamos a aguantar, o sea, no sé si nos vamos a estar riendo de esto, ¿no? O realmente vamos cambiando y, ¿te acuerdas que mira, sí sucedió? No lo sé. Pero lo que sí es una realidad es que todos los países europeos siempre voltean a ver a América y sobre todo a Latinoamérica. Dicen, no entendemos cómo estos cuates van de crisis en crisis en crisis, de dictadura en dictadura en dictadura, de miles de cosas. Y ahí de tarugada en tarugada en tarugada, Mauricio, de tarugada en tarugada. Y ahí anda, ¿no? Entonces, sí, yo tampoco tengo la menor duda que vamos a salir adelante, pero creo que sí es momento de prepararnos no para un año, sino más bien extender un poco el horizonte y ver que esto es muy probable que dure más de 2, 3 años. En el peor 10, o sea, en el peor 10. La verdad es que... ¡Qué maldita mala suerte, señor! ¡Qué maldita mala suerte! 18 años para llegar al poder y te chinga. No, qué mala suerte. No, pero fíjense que sí, ahorita que estábamos mencionando esto, que estabas platicando esto, Mauricio, me doy cuenta que efectivamente hace falta un liderazgo
pero no nada más en México, sino en el mundo. La verdad es que no está viendo ese liderazgo o no estoy escuchando, aparte de las mujeres que han estado tomando las decisiones al menos más correctas, como por ejemplo Nueva Zelanda, que cerraron y blindaron totalmente Nueva Zelanda. Bueno, y otra, recuérdame, Ani, que también fue Indonesia, ¿a dónde fue? Alemania, que han tomado ciertas decisiones con cierto liderazgo y se ha visto más en la mujer. En los demás, bueno, México no se diga, no lo hay, pero ni siquiera hay ese liderazgo que normalmente estaríamos esperando, obviamente, de Estados Unidos o Rusia, pero Rusia tiene su presidente muy extraño, pero bueno, híjole, entre que ya tienen la vacuna y ya la quieren sacar y bueno, no sé qué rollo con ellos, pero ¿tú ves un liderazgo que realmente nos pueda sacar de este rollo? Bueno, la verdad es que sí, hace ya algún tiempo se ha hablado del tema, ¿no? De la carencia de un liderazgo notable, ¿no? Que mueva y que ponga el ejemplo y que la masa crítica de los países se conduzca hacia ese elemento, ¿no? Hacia ese camino. Yo no lo veo en este momento. La verdad es que, bueno, nuestro ejemplo más claro pues lo tenemos exactamente en la frontera norte hacia arriba, ¿no? Es un liderazgo muy parecido a lo que tenemos aquí en México, ¿no? Con sus diferencias, por supuesto, muy, muy marcadas, pero en tesis, ¿no? O sea, en la parte filosófica de la política son muy parecidos. Y bueno, pues yo creo que también los estadounidenses están muy preocupados. Hablaba Ani del tema de las elecciones, tú también, pero no lo existe, ¿eh? O sea, no, en este momento no tenemos un país que diga, a ver, yo propongo esto, vamos a hacer una modificación en la estructura digamos, de la economía, ¿no? Que no podemos pasar otra vez de un liberalismo económico, otra vez a una cerrazón. Eso es como muy loco pensarlo. Tendrían que pasar muchísimas cosas a nivel global que no van a suceder ya. Y bueno, no lo veo. Sí es cierto, los países que están liderados por mujeres en este momento creo que son los que han dado mejores resultados, los mejores números. De hecho, ayer estaba viendo la presidenta precisamente de Nueva Zelanda, creo que llegó a su segundo año y dio su informe en 2 minutos, ¿no? Los invito a que lo revisen en el YouTube, está súper padre. Porque en 2 minutos ella dice todo lo que hicieron, en 2 minutos, manda cifras, o sea, datos contundentes, datos duros, dice lo que hicieron, dice por qué lo hicieron, y listo, ¿no? Entonces, imagínense qué tan clara es la idea de una persona que está tomando decisiones de un país completo para en 2 minutos decirte todos los logros, ¿no? Aquí nos aventamos todos los días 45, y más el septiembre sin nada. Entonces, yo creo que no, Luis, no existe un liderazgo. Yo creo que ningún país en este momento tampoco va a levantar la mano porque, hijo, eso tiene muchas implicaciones. Ser líder de líderes siempre ha sido lo más complejo. Pero fíjate, o sea, perdón, Luis, aunque ha sido una buena lideresa, esta mujer de Nueva Zelanda, el COVID no tiene palabra de honor. Y aunque tomó decisiones muy importantes que hicieron que en la primera etapa del COVID las cosas estuvieran controladas, el COVID dijo, se transmutó, no sé qué carajos hizo. El caso es que, pues aún con buenas decisiones, la enfermedad está en Nueva Zelanda actualmente en este momento. La gente se está enfermando, se está contagiando, a pesar de las buenas decisiones. Entonces, bueno, no tiene palabra de honor justo si no tomas buenas decisiones. El COVID no tiene palabra de honor y entonces, ¿a dónde nos vamos a parar? A ver, pero ojo, aquí dices algo bien importante. Perdón, ya ahora sí, ya con esto doy la palabra. Pero acá hay un tema muy importante. O sea, a ver, es como la pobreza. O sea, la pobreza no se puede erradicar, ¿saben? O sea, no. O sea, eso es muy complejo porque, vamos, las desigualdades sociales se dan simplemente por el tema de la economía de mercado, ¿no? Entonces, tú no puedes erradicar, bueno, a ver, ningún país ha hablado de erradicar el COVID. Entonces, no lo puedes erradicar porque si fuera así tendrías que cerrar tus fronteras, o sea, pero además estoy hablando no solamente cerrarlas para el tránsito de personas, sino a nivel comercial, o sea, hacer una cerrazón es posible. Entonces, ¿pero qué sí hizo la primer ministra de Nueva Zelanda? ¿Qué hizo? Minimizó a la expresión más baja
los impactos del COVID, eso sí. O sea, pero ningún presidente, eso sí, además me queda claro, si alguno lo hubiera dicho estarían mintiendo. Ninguno ha dicho voy a erradicarlo. No lo puede hacer porque no controlas la parte social, o sea, no controlas que el individuo A haya tenido contacto con otros 15 individuos y tal vez tú sí tengas claro quiénes son esos 15, pero después el número 13 ya tuvo contacto con otros 35, ya perdiste el foco. No, erradicarlo, tanto como erradicarlo, no. Porque se dan cuenta, se hablaba de enfermedades que se ven erradicadas en México y que están regresando, como la viruela, por ejemplo, ¿no? ¿Saben? Entonces, eso es como en la parte de discurso, es ser muy responsable. Y yo no he escuchado que ningún líder de ninguna nación haya dicho voy a erradicar el COVID, sino más bien voy a minimizar los impactos que tenga en la sociedad, en la economía, en la educación, en fin, este virus, ¿no? Y aún así, fíjate, minimizando el impacto, hoy se encuentran en una situación de salud también que están en alerta, claro. Pero a lo que yo quiero enfatizar es con una buena decisión, de cualquier manera la situación de salud está presente. Entonces, imagínate, malas decisiones, queriendo rifar un avión cuando hay cosas más importantes que hacer, viendo un informe que parece un disco sin contenido. O sea, y aparte con la cuestión de salud, económica, de seguridad, todo al mismo tiempo, no, bueno, pues, qué maldita mala suerte. Pues yo creo, sinceramente yo creo que es momento para Justin Trudeau de Canadá, a lo mejor podría ser su momento, no lo sé. Digo, es que a él lo han considerado, digo, porque ha tomado algunas decisiones importantes, tanto para no asistir a esta reunión que tuvo con México y Estados Unidos. Igual y Canadá nos puede salvar en esta ocasión el mundo como... Digo, es que luego se burlan mucho de Canadá, ¿no? De cómo son, buena onda. Entonces igual que nos salve, ¿no? ¿Cómo ven? pero aquí viene otra frase, ¿no? Sí, son bien buena onda, pero la verdad es que no les alcanza. O sea, con todo el respeto a los canadienses y a los que son naturalizados, pero bueno, el país es fantásticamente bonito y todo, pero no les alcanza. O sea... El potencial económico que tiene no le alcanza, o sea, no le alcanza. Y además, acuérdense que en esto también viene un tema de hegemonía, ¿no? Y también de geoeconomía y de hegemonía, ¿no? Entonces, Canadá está por ahí aventado hasta arriba, está muy lejos, ¿no? De la playa, el sol, la arena. O sea, no, o sea, tú necesitas ser, hegemónicamente tienes que estar bien situado. Y bueno, Canadá sí, por supuesto que le puede ayudar ahí a algunos países, pero tanto así como ser el líder a nivel global, híjole, por ahí se veía que Francia otra vez podría estar, pero anda metido en otros rollos ya ahorita, la economía francesa, está muy preocupada también la economía francesa porque está a punto de pegarle también el tema económico. Pero pues imagínate que Putin, que al final de cuentas podría tener muchísima injerencia para el liderazgo, híjole, yo no lo sé, yo de repente estoy escuchando unas historias ahí de Putin, yo así digo, no, como que... Yo digo que a lo mejor Alemania, Angela Merkel, a lo mejor Alemania, señores, a lo mejor Alemania. Pero, a ver, Putin sí podría ser, pero híjole, es como venderle el alma al diablo, ¿no? Es que sí, no, yo sí como que no le confío mucho ahí. Y Alemania, desafortunadamente, sigue en el contexto, digo, sobre todo en Latinoamérica, y ustedes seguramente lo han escuchado, todavía la parte histórica no la hemos olvidado. O sea, todavía no se olvida. Entonces, en cuanto a Alemania levante la mano de yo quiero ser líder del mundo, volteamos a ver al tema del holocausto y previo, y la verdad es que nos da mucho miedo. O sea, tendría que ser más bien un liderazgo multinacional. De hecho, se está volviendo a retomar el tema de la construcción de las famosas aldeas globales, ¿no? Ahí recomiendo al autor Lyndon LaRouche, ¿no? Que habla de las aldeas globales, ¿no? Algo muy parecido a los tratados de libre comercio y a la unificación europea, pero en microrregiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, que de repente se genera una aldea global, México, Guatemala, Belice, El Salvador, y después por allá abajo Chile, Colombia y Brasil, ¿no? O Argentina, y Uruguay, Paraguay. Entonces, que esas economías empiecen a generar sinergias para autorrescatarse, autogestionarse económicamente, en salud, en fin, pues no se me hace muy descabellado, sobre todo en un momento tan crítico a nivel global como este. Si se dan cuenta, la mayoría de las economías a nivel mundial, la mayoría ha declarado que están en sus peores momentos.
Sí. Claro. Esa es Sí. la verdad. Oye, pero ¿tú crees que hayamos aprendido algo en estos meses de pandemia? O sea, ¿crees que hayamos aprendido algo? Porque bien dijiste hace rato, pues, o sea, comentamos hace rato España, toda la crisis de que regresan al colegio, no regresan, se meten, otra vez no se meten, se vuelve el rebrote, los recontagios, bla, bla, bla. Y en México cuando surgió la pandemia en Europa y en Asia, no queríamos hacerle caso, no queríamos hacerle caso. Y nos hicimos los locos y llegó hasta acá y no estábamos preparados. Ahora estamos viendo que la reactivación económica y ellos siguieron ciertos lineamientos y hasta que estuvieron no sé si tenían semáforos, pero hasta que se redujeron las muertes y el ingreso a los hospitales. Siguiendo esa línea, nosotros estamos tomando decisiones, digo nosotros porque finalmente pues la gente que está arriba me representa, me guste o no, nosotros estamos tomando decisiones sin aprender de la experiencia de otros. ¿Por qué sucede eso? O sea, qué maldita cosa tenemos en la cabeza, que no aprendemos. Te voy a comentar, me voy a parar de rapidísimo porque tengo que conectar mi computadora, pero te voy a comentar algo que los papás siempre decían, ¿no? Y entonces es un elemento que se contrasta, ¿no? Son dos verdades contrastadas. La primera de ellas es: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Vale? Y después continúo con la frase: nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, contrapone, Mauricio. Mi papá no sabe cuántas veces me ha dicho esa frase, me la sigue diciendo, ¿eh? A pesar de que ya estoy viejito y todo, me la sigue diciendo. A ver, nosotros vimos que venía y se acercaba, y se acercaba, y se acercaba, y hasta que no dijimos, ya llegó, ya lo experimenté, a ver, ya nos pasó. Bueno, yo les puedo asegurar, ¿no? Ojalá que me equivoque, además, si me equivoco sería el hombre más feliz del mundo y les debo la cena. Ojalá que me equivoque, pero ya vimos rebrotes en otros países, aquí todavía no terminamos con nuestra curva pandémica, es como para que empecemos a tomar decisiones, ¿no? Es como para que empecemos a tomar decisiones sobre, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer en el sentido de antes de que haya un rebrote, yo me preparo, ¿no? No, van a ver que no. O sea, en cuanto nos digan, creo que en este momento estamos como, y con todo respeto lo digo, es una analogía, pero ahorita estamos en este momento como el niño al que encierran, ¿no? En su cuarto y que le dicen, oye, no puede salir. Y en cuanto sale pero desbocado a la calle y lo atropellan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque perdió toda idea de su entorno. Bueno, así nos va a pasar. O sea, ustedes ya vieron un chorro de gente en el Estado de México, no se compara con la población de Hidalgo. Yo, por trabajo, tengo que ir de repente a Pachuca, ¿no? Porque yo sigo viviendo acá cerquita de la montaña, pero no saben o sea, la idea que a mí me surge cuando veo que efectivamente hay personas que están en los centros comerciales y qué bueno, están reactivando la economía. Pero en serio que comprarte algo en un centro comercial que no es prioritario, o sea, que no es una medicina, no, sino es un pantalón, pues, ¿no? ¿Me lo juras que eso es reactivar económicamente cuando más bien es, oye, los víveres y todo este rollo? Van a ver que no va a pasar. O sea, van a ver que las personas vamos a salir desaforadas a la calle sin protección alguna y entonces, bueno, pues ustedes me deberán la cena a mí. Pero ojalá que no. Sí, ojalá que me equivoque. O sea, si me equivoco, se los juro que voy a ser el hombre más feliz del mundo porque entonces la teoría económica no funcionó y entonces ahí ya tendremos que reescribir la historia. Pero está no creo que quieras venir al Estado de México, Mauricio, neta. No creo que quieras. Ya iré como por a finales del próximo año, ya que todo esté más controladito, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que está marcadísimo. O sea, no experimentamos nunca en cabeza ajena. De verdad. O sea, a pesar de que nos acaba de pasar en marzo, en noviembre escuchábamos y llegó diciembre y el jajajaja y el Vive Latino y nos valió gorro, nos acaba de pasar en marzo, o sea, ni siquiera fue hace 6 años.
nos acaba de pasar y estamos volviendo a ver que están los rebrotes, que abren las escuelas, abren la economía y se tienen que volver a encerrar porque se vuelve a descontrolar. Claro. No vamos a tener, no. Bueno, lo voy a dejar como un comentario medio ácido, pero lo vas a ver en el 2021. ¿Qué? No aprendemos de nuestros errores. Vamos a ver qué va a pasar. Y yo ahí tengo una situación porque la verdad es que la gente está súper emocionada por ejemplo, tenemos contacto con deportistas paralímpicos y ellos están muy emocionados por el 2021, que van a pasar Tokio 2021, las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos. Yo así como neta, ya platicamos, ¿verdad, Dani? Con la presidenta de la Asociación Nacional y nosotros, bueno, obviamente mi sentir es, espérense tantito, o sea, aguanten para ver cómo va a ir avanzando este despapalle, porque es más, ya nos estamos apuntando nosotros para ir a cubrir el evento. ¿Cómo ves, Mauricio? Excelente. No, pues muy bien, pero yo creo que esto que dices es muy real, o sea, hay que aguantar un poco, siempre hay que pensar en el futuro y por supuesto que hay que diseñarlo y construirlo, pero estos son momentos atípicos, son atípicos totalmente, o sea, esto no lo habíamos vivido, yo espero que nunca lo volvamos a vivir, y la verdad es que, no sé, no encontraré una serie de palabras para descifrar qué es lo que está sucediendo, o sea, yo lo único que digo es atípico, o sea, es raro, o sea, no sé, no me había pasado a mí nunca, vengo de una generación mucho más atrás que ustedes y ni siquiera cuando te daba varicela, o sea, que te contagiaba toda tu colonia, había algo así, ¿no? O sea, la verdad es que es atípico todo este rollo, ¿no? La verdad es que sí, estamos viviendo momentos, al menos yo toda mi vida he vivido con crisis, o sea, desde que nacimos hay crisis, una, la otra, bien dices, Mauricio, pero nunca como esta, porque se juntan demasiadas crisis al mismo tiempo, una crisis política cañona, una crisis de salud muy fuerte, una crisis económica, o sea, una crisis de seguridad, se juntan muchas, convergen muchas en un mismo momento, que es este 2020, que por Dios, ya que se acabe, ¿no? Sí, claro. El 2020, la crisis no creo que se acabe. No pueden negar que sí se logró una transformación, ¿no? Sí, pero pues nos hubieran avisado para dónde, ¿no? Para que pero se transformó. De que se transformó, pero fíjense que ahorita que lo mencionaba Mauricio, 10 años, entonces podrá ser, no, es que ya que se acabe el 2020, no, ya que se acabe esta década, a lo mejor estaríamos platicando de eso, no, pues ahí les encargo, ¿eh? O sea, no. Vean nuestras canas, vean nuestra falta de cabello, nuestro cabello, y vean y esperemos que en 10 años nos volvamos a reunir. Pues ya vamos saliendo, ¿no? Creo que ya vamos saliendo de la crisis. Imagínense, no, qué complicado, ¿no? Bueno, nada más una última pregunta, Mauricio, ya porque ya nos estamos extendiendo bastante. A ver, es que hay una cuestión, porque efectivamente la parte del flujo de efectivo, obviamente no hay tanto porque la gente no está vendiendo, la gente no está comprando, la gente los están corriendo, no hay ingresos. Pero técnicamente el dinero está ahí, ¿cierto, Mauricio? O sea, las empresas tienen el dinero porque lo tienen en inventario, las grandes casas de bolsa tienen el dinero porque no lo han movido. ¿Dónde está el dinero, Mauricio? Bueno, a ver, hay otro tema, vamos a ponerlo en dos mundos. Uno es el mundo real, que es el dinero que tú tienes en tu bolsa y en tu cajón, en tu caja registradora, ¿no? ¿Cómo sabes que lo tiene en el cajón? ¿Cómo sabes que lo tiene? Me lo imagino. Y el otro es el dinero de especulación, o sea, el de la bolsa de valores, y eso acuérdate que es un dinero que no existe, ¿no? O sea, tangiblemente no existe, o sea, tú no puedes ir con una acción de una empresa, ir a comprar a Walmart, perdón por la marca, no puedes ir, ¿no? Entonces, eso es dinero especulativo. Vamos a hablar del dinero real, ¿no? Okay. El dinero real, sí, claro, o sea, a ver, el cash flow que tengas tú en tu empresa en Postural, ¿no? Pues no es infinito. Seguramente, ojalá que no, pero seguramente en algún momento entrarás en momentos de crisis de cash flow, porque pues, tal vez eres un un empresario responsable y a tus colaboradores les sigues pagando, si no todo el sueldo, la mitad, sigues pagando tus obligaciones fiscales, sigues pagando tu IVA y el IMSS de tus empleados, está muy bien, O sea, igual y eres de esos empresarios, pero también igual eres de los empresarios
que hicieron un análisis y dijeron, a ver, si yo le pago a mis colaboradores su sueldo completo, me alcanza para pagarles con el cash flow que tengo, lo que tengo en el banco, 2 meses. Pero eso significa que yo no tenga la posibilidad de extender mi calidad de vida 6 meses. No, nos vemos. Porque, ojo, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues discúlpame, compadre. Tú no pondrías en riesgo, y creo que eso es muy, pues es de supervivencia, tú no pondrías en riesgo tu estabilidad por la estabilidad de alguien más. O sea, primero es la tuya y después la de los demás. Entonces, imagínate que tú tienes 100 pesos en esa caja, ¿no? Y esos 100, y tú puedes vivir, ¿no? Con 2 pesos. Si no te gastas nada de esa caja, tú puedes vivir, ¿cuántos dije? 100, puedes vivir 50 meses. Pero si tú le sigues pagando a tus colaboradores, solamente puedes vivir 20 meses. Como no sabes lo que va a pasar el próximo año, creo que lo ideal es que tú asegures que con esos 100 pesos vivir 50 meses, ¿no? Y tal vez cierras la cortina, o no sé, o diversificas tu mercado, no lo sé. El tema fundamental es que las empresas, cuando empiezan a tener problemas de liquidez, ¿no? Que es un tema de cash flow, lo primero que voltean a ver es la reducción de los costos, ¿no? Antes de endeudarse. O sea, endeudarse para un empresario es como la quinta opción. Primero ven temas de productividad, de eficiencia, disminuir costos, disminuir los inventarios, el costo de inventario, en fin, todo eso. Y ya después dicen, híjole, pues no la hago, pues voy a ir a pedir un crédito. Imagínate tú en este momento ir a pedir un crédito con la incertidumbre de que tengas un cash flow constante en los próximos 6 meses. Solamente un empresario que se jacte de ser, o sea, como Johnny Valiente, ¿no? Lo haría. O sea, sin miedo al éxito, papá, ¿no? No lo harías porque estás poniendo en riesgo tu patrimonio, a tu familia, bueno, que te embarguen la empresa, no, o sea, la verdad es que siendo muy sinceros, Luis, o sea, si la pregunta es ¿qué onda con el cash flow? Yo o la estrategia que he seguido, ¿no? Es tratar de identificar cuál es el flujo constante que necesito para solventar mis necesidades principales y después de ahí ver con este sobrante de flujo, ¿cómo puedo apoyar a las demás personas? Y creo que es algo responsable, no me siento la Madre Teresa de Calcuta ni nada, pero es responsable. Pero yo en el momento que eso se termine y que no alcance a meterle flujo a mi cuenta, pues la verdad es que voy a tener que tomar decisiones bien dolorosas. Y tan dolorosas como que, pues te quiero mucho, pero te voy a extrañar, o sea, porque además también no creo que alguien quiera trabajar de a gratis conmigo, o sea, digo, la verdad. No. Y ahí es donde necesita el empleado, el emprendedor, sacar la creatividad, o sea, sí, porque también tienes que entender la parte del empresario, del empleador, o sea, tienes que entenderla y es totalmente real y válido, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. No. Y esta situación se va a ir incrementando si no es que empieza a generarse el flujo efectivo, que pues ya vimos que no va a ser tan sencillo. No, es que yo veo un riesgo fuerte y es que la mayoría, no tengo idea, o sea, estoy hablando al aire, no sé cuántas de las compras que yo veo en los centros comerciales que la gente va a hacer, ¿cuántas de eso es a crédito? Porque ya estuvimos en un escenario similar, en donde la mayoría de las compras eran a crédito y luego se convirtieron en créditos impagables y entonces hubo una crisis financiera, ahora aparte, ¿no? Por una burbuja, claro, o sea, a ver, el tema es que hoy en día los bancos, como no hay consumo, ¿no? O sea, ya no, como no has ido al restaurante y el restaurante pagabas con tarjeta de crédito, no hay consumo. Entonces, el banco de lo que vive es del consumo, ¿no? El banco no le interesa tu casa, ¿no? O sea, el banco, si te quita tu casa, es lo peor que le puede pasar, porque de aquí a que vende esa casa y la acaba malbaratando, pues ya, ¿no? Entonces, el banco vive de la casa, ¿no? Digo, del flujo. Pero si no hay flujo, entonces, pues tiene que decir a la gente, no te preocupes, yo te incremento tu línea de crédito ahorita, el tema es que gastes. Aunque después no me puedas pagar, eso ya nos meteremos en una bronca el próximo año. Ya vendrá otro Fobaproa por ahí. Claro, y los usuarios financieros a veces somos tan irresponsables
que decimos, órale va, ¿no? O sea, pues ya me inventaste la línea de crédito, pues me la voy a gastar, ¿no? Y entonces, pero pues no digamos que te la gastas en estudiar un posgrado o algo así, no, te la gastas en pantallas, así como el Buen Fin, ¿no? Te la gastas en pantallas, te la gastas en Xbox, te las gastas en planchas de cerveza, en fin, bueno, bonito, todo lo que está padre, ¿no? El tema es que el día de mañana, cuando no tienes flujo de efectivo, pues ni modo que vendas la pantalla. Digo, algunos van al Monte de Piedad y es una forma de recuperar una parte del flow, pero el flow para vivir, ¿no? Los siguientes meses, pero no el flow para pagarle al banco. A ese le sigue debiendo, ¿no? O sea, ¿saben? Podríamos entrar en un círculo tan vicioso en el que las empresas no tienen flujo, las personas no tienen flujo, los bancos no tienen flujo, incrementan las líneas de crédito y el día de mañana todo esto se vuelve un caos, ¿no? No sé si han escuchado hablar del caso de un país que se llama Venezuela. Bueno, pues ojo, O sea, pero tampoco vamos a aprender en cabeza ajena. Y de nuestra propia experiencia. La historia comenzó así, que se la estoy diciendo, Así empezó la historia, ¿no? Restricciones monetarias al mercado, el mercado empezó a demandar, digo, no puedes bajar el switch de una economía de un momento a otro, tienes que ir haciendo restricciones, y bueno, pues ahí está, ¿no? Si no, pregúntenle que ya quieren quitarnos los billetes de 1,000 y de 500, o sea, algo muy, o sea, eso no evita el lavado de dinero, ya sabrán, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Qué sabroso es platicar contigo, qué sabroso es platicar contigo de veras con alguien que está actualizado en esto de la economía, porque pues uno tiene sus noches de insomnio y ahí uno filosofa con la economía y todo este asunto, pero bueno, platicar con alguien que sabe de esto, pues es muy enriquecedor, de verdad. O sea, también podemos demostrar, Luis y yo, que podemos ser serios, que podemos ser serios en las entrevistas y respetar los temas, ¿no? De repente se me sale, ¿no? Como debe de ser, pero pues que verdaderamente gracias por un poco de luz, de claridad, o sea, no de esperanza, o sea, porque pues vaya usted y compre en el Walmart, ya diría el maestro García, pero verdaderamente un poco de luz, de más conciencia. Yo creo que esto se trata de conciencia. El tener esta plática contigo es tomar un poco más de conciencia de lo que realmente está pasando, sin irnos al fatalismo y al temor y nos vamos a morir todos, porque pues, a lo mejor sería lo menos prudente, ¿verdad? Que todos nos muriéramos, pero claro. Pero gracias por la información. Siempre es agradable contar contigo y tu presencia en este espacio de especialistas SECBE. Luis. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. También nos está viendo Abigail Gaspar de Olarte y nos dice, muy cierto, maestro, me recordó mis clases de Derecho Económico y Mercantil. Ahí está. Y bueno, otro comentario también un poquito más largo, pero bueno, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad es que ha sido, seguimos aprendiéndote y bueno, seguimos haciendo preguntas porque efectivamente tenemos muchas preguntas en la cuestión económica y seguiremos teniéndolas. Ya nos respondimos algunas, pero bueno, híjole. Bueno, yo soy Luis García, esto fue En Confianza con ECBE, pero fue la sección Especialistas ECBE, ¿cierto, Ani? Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya sabes, en esta sección de especialistas SECBE siempre hay información interesante de primera mano con un especialista que sabe de lo que está hablando. Y bueno, pues muchas gracias, maestro Mauricio García, por acompañarnos el día de hoy. Seguramente te estaremos molestando de una vez, agéndate para dentro de 10 años, el 3 de septiembre del 2030, a ver cómo estamos hablando. Agéndatelo, eso sí, ya de una vez, pero un poquito antes, te vamos a estar molestando para que nos sigas diciendo cómo vas viendo tú, desde tu perspectiva económica, esta situación que estamos viviendo. También, muchísimas gracias. Perdón, Ani, también está otro comentario, último comentario que entró, Juan Manuel García Corrales, nos dice, estupenda entrevista, felicitaciones a todo el panel, saludos, Juan, fuerte abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y algo que quieras, con lo que quieras cerrar, Mauricio, por favor. No, pues yo creo que dio ahí al final la tesitura a Ani. La verdad es que esto no se trata de correr como gallinas descabezadas, ¿no? Siempre que hablo de esto me viene a la cabeza la imagen de la película Pollitos en Fuga, y que tiene que ver con planeación, ¿no? Entonces, no planear, es no desesperarse. La verdad es que los negocios en México, el 98% son MPymes, y son los que más necesitan en este momento palabras de tranquilidad. Hay que echarle para adelante, no nos podemos ver derrotados por algo que tenemos que dominar en algún momento, pero sí dijeron algo bien importante,
la palabra responsabilidad. Creo que este es un muy buen momento para ser muy responsables con las finanzas, ser muy responsables con la toma de decisiones que hagamos. Creo que no es momento de echarnos para atrás, ¿no? O como se dice regularmente, de recular, ¿no? O sea, para atrás ni para echar, ni para agarrar impulso, siempre para enfrente. Y yo creo que algo muy importante es que se empiece a vislumbrar, insisto, los temas de creatividad e innovación, ver cómo nuestros negocios pueden atender necesidades sociales que hoy, en este momento, todavía no las vemos, pero que van a llegar, ¿no? Que van a llegar. O sea, que en 2 años van a estar presentes. Ese es un gran reto de los empresarios en México. No veas las necesidades de hoy, ves las necesidades de 10, 15, 5 años, porque esas son las que te van a dar, si lo vemos así, te van a dar de comer dentro de 5 años. Entonces, esto que está pasando va a pasar, ¿eh? O sea, va a pasar seguro. ¿Qué vas a hacer en 3 años que esto ya esté controlado? ¿O qué vas a hacer el próximo año? Entonces, yo creo que es estos momentos en los que uno está en su casa y son momentos para reflexionar, pensar y sobre todo hacerte planteamientos de qué puedo hacer el próximo año en las mismas fechas para sacar un producto nuevo, una opción nueva, un servicio nuevo. Creo que es lo mejor. Y acuérdense que, bueno, los mexicanos ante la crisis siempre nos echamos para adelante. Es cuando sacamos el pecho en las crisis, ¿no? Siempre sacamos la casta. Pues gracias, Mauricio, gracias. Y ya que hablaste de planeación, pues vete planeando los pastes, ¿no? Ya, en serio, vete planeando los pastes. No es cierto. Ha sido un gusto y un placer. Hoy fue, ¿qué fue? Especialista SECPE, en Confianza con ECPE. Yo soy Ani Veloz. No sé dónde estás, arriba, abajo. Arriba de ti, yo soy Luis García. Y Mauricio García. Esto fue un segmento más en Confianza con ECPE. Mañana nos vamos a descansar. Mañana no hay nada. Pueden ser libres y felices. Nos vemos el lunes. Híjole, el lunes el programa va a estar buenísimo. Nos vemos el lunes. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.